La oscuridad es absoluta. Un rugido profundo, ahogado en kilómetros de agua, vibra como si la mismísima tierra contuviera el aliento. En las profundidades donde la luz muere, algo se mueve. No es un tiburón, no es una ballena, es algo mucho más antiguo y muchísimo más grande. El océano tiembla. Una presión invisible recorre el agua, como si un coloso desplazara toneladas en un solo movimiento. Durante millones de años antes de que los dinosaurios conquistaran la tierra firme, el mar ya pertenecía a monstruos. Criaturas tan poderosas, tan brutalmente eficientes, que ninguna bestia moderna podría compararse a ellas. Un zumbido grave, parecido a un latido gigantesco, reverbera a través del agua. La superficie del mar era una frontera peligrosa, porque lo que vivía debajo no permitía que nada escapara. Una sombra inmensa cruza entre sedimentos suspendidos. No se distingue su forma, solo su escala descomunal. Imagina una mordida capaz de destrozar un cuerpo entero como si fuera arcilla húmeda. Ahora imagina que esa fuerza es 4 veces mayor que la de un tiranosaurio rex. Eso existió. Respiró, cazó y gobernó un imperio sumergido que el tiempo ha borrado casi por completo. Un remolino súbito estalla en la penumbra. Pequeños peces huyen en todas direcciones como si respondieran a un depredador invisible. La historia no comienza con el hallazgo de un fósil. Comienza aquí, en medio de una persecución que lleva más de 150 millones de años resonando en las rocas, en los sedimentos y en las cicatrices de otros depredadores que osaron desafiar a estos gigantes. Un rugido profundo se escucha en la distancia, un sonido que no pertenece a ninguna criatura moderna. Antes del tiburón blanco, antes del megalodón, existieron ellos, los pliosaurios. Cazadores supremos, veloces como proyectiles, letales como cuchillas vivientes, carroñeros, emboscadores, asesinos de océanos turbios, criaturas capaces de atacar a ictiosaurios, plesiosaurios e incluso otros pliosaurios. El agua se desplaza una vez más. Algo se acerca, algo colosal. Entre todos los titanes del mar, 2 figuras emergen del abismo de la historia. 2 nombres que aún hoy provocan escalofríos a paleontólogos de todo el mundo. 2 criaturas cuya fuerza desafía las leyes conocidas de la naturaleza. Una sombra gigantesca pasa frente a la mirada del espectador, tan grande que parece deformar el agua a su alrededor. Liopleurodon y Pliosaurus funkei, el temido depredador X. Monstruos cuya mordida podía pulverizar huesos, cuyos cuerpos convertían el océano en un campo de batalla sin escapatoria. En los próximos minutos, el viaje nos llevará a ese mundo prohibido. A un océano donde la muerte acechaba cada respiración. A un reino dominado por criaturas que desafían la imaginación. Los auténticos leviatanes del Jurásico. El mar del Jurásico se abre ante nosotros como un mundo olvidado. Un vasto océano verde turquesa, cargado de partículas en suspensión, iluminado apenas por un sol filtrado a través de aguas más densas y turbias que cualquier mar moderno. A lo lejos, un cardumen de ictiosaurios avanza con la sincronía de un solo organismo, moviéndose con urgencia, casi como si huyeran de algo. Y lo están haciendo. El océano en esta época no era un refugio. Era una arena de combate donde cada criatura debía moverse con precisión o desaparecer para siempre. Hace más de 150 millones de años, antes de que el mundo fuera como lo conocemos, el mar era gobernado por depredadores que reescribieron las reglas de la supervivencia. No eran tiburones, no eran reptiles terrestres adaptados al agua, eran una estirpe diferente, forjada en la presión aplastante de las profundidades, los pliosaurios. Estas criaturas representaban la perfección evolutiva del depredador marino. Cuerpos compactos, musculosos, diseñados no para la elegancia, sino para la violencia. Cuellos cortos que daban estabilidad, mandíbulas descomunales capaces de generar una fuerza inimaginable, y 4 aletas que funcionaban como motores biológicos, impulsándolos con una aceleración letal. En este imperio sumergido, la vida era rápida, feroz, implacable. El simple acto de nadar podía significar encontrar la muerte. Los arrecifes ocultaban emboscadores, las corrientes arrastraban cuerpos enteros.
Y en la penumbra del océano abierto, donde los rayos del sol se extinguían en silencio, los pliosaurios patrullaban como sombras hechas carne. Miles de criaturas compartían este mundo. Plesiosaurios de largos cuellos, presas ideales para un ataque relámpago. Ictiosaurios parecidos a delfines, veloces pero vulnerables. Tesoros biológicos que prosperaban, hasta que el océano endurecía sus leyes. Porque aquí, en estas aguas imágenes, existía una presencia dominante, una fuerza que hacía temblar el ecosistema entero. Un silencio extraño recorre el agua, una vibración lenta, profunda, como si algo enorme hubiera cambiado de dirección. Los ictiosaurios aceleran, la luz se oscurece y durante un instante el océano parece contener su respiración. Lo que aparece entonces rompe toda escala conocida. La sombra del Liopleurodon emerge desde las profundidades como un coloso ancestral. Su tamaño es una blasfemia contra la fragilidad de sus presas. No es solo grande, es rápido. Su cuerpo atraviesa el agua como un misil vivo, generando turbulencias brutales a su paso. Para cualquier criatura que habite estas aguas, un encuentro con él no es un evento, es una sentencia. Aquí, en este mundo hostil, los pliosaurios no solo eran depredadores, eran la autoridad absoluta del océano. Un linaje que alcanzó su cenit en estas aguas jurásicas, moldeando la vida y la muerte a su antojo. Y ahora que hemos visto su reino, es momento de observar a su rey, el titán del Jurásico, el Liopleurodon. La presencia del Liopleurodon cae sobre el océano como un eclipse viviente. No aparece de golpe, se revela en fragmentos. Primero, una sombra imposible de dimensionar. Luego, un destello pálido de su piel moteada, gruesa, armada como la de un toro marino. Finalmente, el contorno nítido de su cráneo, tan largo como un automóvil moderno, avanzando con una calma que solo un depredador absoluto puede permitirse. No necesita apresurarse. El océano entero es su territorio. Su cuerpo, compacto como una bala y pesado como una roca gigante, está diseñado para la embestida perfecta. Cada una de sus 4 aletas se mueve con una coordinación magistral, impulsándolo con la velocidad y eficiencia de un misil biológico. No hay torpeza, no hay incertidumbre, solo poder contenido y precisión quirúrgica. Lo más aterrador no es su tamaño, es su intención. El Liopleurodon ha evolucionado para un único propósito: cazar. Su cabeza, desproporcionadamente grande, contiene una mandíbula cuya fuerza supera 4 veces la mordida del tiranosaurio Rex. Imaginarlo es difícil, comprenderlo, incluso más. Todo lo que cae entre esas mandíbulas deja de ser materia sólida, se convierte en fragmentos, huesos triturados, carnes despedazadas, ecos de destrucción silenciosa en el fondo marino. Los plesiosaurios de cuello largo son su presa favorita. Sus siluetas esbeltas se deslizan por el océano con gracia, ajenas al monstruo que las vigila desde abajo. El Liopleurodon no ataca desde atrás, no malgasta energía. Él asciende desde la penumbra, desde un punto ciego en el que ninguna presa mira. Su visión es excelente, pero apenas la necesita. Siente las vibraciones del agua, lee el movimiento de las corrientes, anticipa las trayectorias. Un plesiosaurio gira, solo un instante, suficiente para que el Liopleurodon decida. El ataque es devastador. El coloso emerge con una aceleración brutal, rompiendo la quietud del océano como una explosión silenciosa. Su mandíbula se abre y el agua misma parece retroceder ante él. En un segundo, todo termina. Un golpe, un cierre de mandíbulas, un remolino de burbujas y sangre suspendida en la penumbra. No es violencia gratuita, es supervivencia llevada a su forma más pura. En el Jurásico, el Liopleurodon era más que un animal, era una fuerza natural. El equilibrio de un ecosistema entero dependía de su presencia. Donde él cazaba, otros depredadores se alejaban. Donde él nadaba, las presas huían kilómetros antes de verlo. Su dominio no era resultado del azar, era la culminación de millones de años de perfeccionamiento evolutivo. Este es el verdadero rostro del océano prehistórico. Un mundo donde el silencio anuncia peligro, donde la oscuridad oculta gigantes, y donde el Liopleurodon reina como un dios anfibio. El titán que partía mundos. El océano cambia de color.
Ya no es el verde turbio del Jurásico temprano. Es un azul profundo, frío, casi metálico. Allí, entre nubes de sedimentos arrastradas por corrientes heladas, aparece la silueta de un gigante diferente, más largo, más robusto, más silencioso. Un coloso que no solo cazaba, sino que desafiaba a cualquier otro depredador, el Pliosaurus funkei, el depredador X. Su historia comienza millones de años después del reinado del Liopleurodon, en un océano aún más peligroso. Las aguas alrededor del archipiélago, que hoy conocemos como Svalbard, eran un campo de batalla natural, donde la vida se aferraba a un equilibrio frágil. Pero aquí, este monstruo no era parte del ecosistema. Lo definía. El depredador X medía cerca de 12 o 13 metros. Una masa viviente equipada con un cráneo inmenso, casi 2 metros de pura devastación ósea. Sus dientes eran dagas curvas, diseñadas para perforar, atrapar y desgarrar incluso presas de piel gruesa. Cada uno de ellos estaba espaciado para evitar que una víctima pudiera escapar resbalando. Cada punto de su dentadura era una trampa mortal. Su piel mostraba cicatrices profundas, no de presas, sino de rivales, porque este monstruo no vivía en un océano vacío. Otros gigantes competían por comida y territorio. El depredador X luchó durante toda su vida y ganó. Tan solo imaginarlo cazando es una escena que retuerce el estómago. Su cuerpo compacto, más pesado que una embarcación pequeña, avanzaba con un sigilo que parecía imposible para su tamaño. Cuando veía una presa, no dudaba, no calculaba, actuaba. Un movimiento, un impulso, una colisión brutal contra su objetivo. La velocidad era tan alta que el impacto podía partir costillas enteras de un solo golpe. Luego, la mordida, esa fuerza aplastante, ese cierre instantáneo de mandíbulas que convirtió al depredador X en una leyenda paleontológica. Pero lo más sobrecogedor no era su ataque, era su comportamiento. Este era un asesino persistente, un cazador que perseguía presas por minutos o incluso horas si era necesario. A diferencia del Liopleurodon, que dependía de emboscadas rápidas, el Pliosaurus funkei tenía resistencia, potencia y ferocidad para mantener un combate prolongado. Imagina el choque entre dos titanes, un Liopleurodon, rey del Jurásico, un Pliosaurus funkei, emperador del mar tardío. No sabemos si se encontraron alguna vez, pero si lo hubieran hecho, el océano habría sido demasiado pequeño para ambos. El agua habría estallado en una tormenta de burbujas, sangre y huesos partidos. Un choque que no dejaría vencedores limpios, solo supervivientes marcados de por vida. El depredador X no era solo otro pliosaurio, era el pináculo de su linaje, la encarnación final del superdepredador marino, una criatura construida por la naturaleza para reinar sin oposición, un monstruo cuyo legado aún retumba en las piedras frías del Ártico. El océano antiguo era más que un escenario, era un laberinto vivo, cambiante, lleno de trampas invisibles y criaturas que se adaptaban a un equilibrio brutal. En estas aguas prohibidas, los superdepredadores reinaban, pero incluso ellos vivían con cuidado. Solo los humanos imaginamos que el Liopleurodon y el depredador X eran invencibles. Ellos sabían la verdad. En el mar, nadie lo es. La forma en que cazaban revela un mundo construido sobre reglas tan precisas como despiadadas. La emboscada era la ley principal. Ningún depredador, por gigantesco que fuera, gastaba energía en persecuciones largas. El Liopleurodon acechaba desde abajo, donde la oscuridad se volvía una aliada. Allí, inmóvil, se convertía en una sombra suspendida en mitad de un universo líquido. Solo necesitaba un instante. Un pequeño giro de la presa, un desplazamiento de agua, y entonces todo su cuerpo, esa maquinaria perfecta de músculo y violencia, se activaba con una explosión fulminante. El depredador X, en cambio, no vivía bajo las mismas reglas. En mares más fríos y turbulentos, donde la visibilidad era menor y la vida más escasa, la paciencia era un arma peligrosa. Él avanzaba como un fantasma pesado, siguiendo rastros de vibraciones durante largos tramos del océano. Cuando la presa ralentizaba, cuando se agotaba, el monstruo atacaba con la precisión de una tormenta que ha medido su golpe durante horas. Pero incluso estos leviatanes tenían enemigos, no otros depredadores, sino el propio entorno.
Las corrientes heladas podían agotar hasta al más poderoso. La falta de presas convertía al rey en un cadáver flotante. Los juveniles eran vulnerables a ataques sorpresivos. Y bajo todo eso, escondido en las profundidades, un peligro silencioso. Otros pliosaurios del mismo tamaño, rivales dispuestos a desgarrar carne y arrancar aletas por territorios o hembras. La mayor amenaza, sin embargo, era la competencia interna. Ningún monstruo temía más al mundo que a su propio reflejo. Un Liopleurodon adulto podía destrozar a un juvenil en segundos. Un depredador X marcado por cicatrices contaba una vida entera de batallas contra otros depredadores como él. El océano era tan vasto, y aún así demasiado pequeño para albergar dos gigantes sin conflicto. La caza era una danza ancestral, un equilibrio perfecto entre fuerza y estrategia. Un plesiosaurio de cuello largo sabía que debía moverse en zigzag, evitando aguas abiertas. Un ictiosaurio sabía que la velocidad era su única ventaja, pero contra estas bestias nada garantizaba la vida, solo retrasaba lo inevitable. Y sin embargo, el océano no estaba gobernado por el caos. Había leyes, había patrones. Los gigantes cazaban donde las corrientes arrastraban bancos de peces. Evitaban aguas demasiado tranquilas, donde el eco de sus propios movimientos podía delatarlos. Sabían cuándo atacar. Sabían cuándo desaparecer. Este era el mundo prohibido, un reino donde la supervivencia era un arte, un océano donde incluso los reyes vivían con miedo, porque en estas aguas ancestrales, el depredador perfecto aún podía convertirse en presa. El silencio. Eso fue lo primero que quedó después de la caída de los gigantes. Un silencio inmenso, profundo, que se extendió por bosques calcinados, llanuras convertidas en desiertos y mares cargados de ceniza. El mundo que antes retumbaba con pasos titánicos, rugidos que hacían vibrar la tierra y sombras colosales que cruzaban el horizonte, de pronto se encontró vacío, sin respiración, sin voces, sin ellos. Durante millones de años, los dinosaurios fueron los amos indiscutibles del planeta. Reinaron sobre selvas pantanosas, desiertos infinitos y mares cálidos donde criaturas monstruosas dominaban con aletas como cuchillas. Fueron depredadores sin rivales y herbívoros tan vastos que parecían montañas en movimiento. Y sin embargo, todo lo que construyeron, todo lo que la naturaleza perfeccionó durante eras enteras, desapareció en un abrir y cerrar de ojos ante una fuerza que no pudieron prever ni comprender. Pero lo más sorprendente es que su desaparición no significó el fin, sino el inicio de algo nuevo. Con los colosos ausentes, la Tierra se convirtió en un lienzo vacío, un mundo en pausa, esperando que nuevas formas de vida ocuparan los espacios que antes pertenecieron a criaturas imposibles de reemplazar. Entre los escombros de un planeta devastado, pequeños seres peludos, mamíferos diminutos y temerosos que vivían escondidos bajo raíces y hojas, comenzaron a explorar la luz. Sus pasos eran tímidos, pero cada uno de ellos marcaba la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la vida. Ese silencio que dejó el último rugido de los dinosaurios no fue un final absoluto, fue el preludio de nuestra propia historia, porque sin su caída, nosotros no estaríamos aquí. No existieran las montañas de ciudades, ni los océanos de luces nocturnas, ni la capacidad de mirar al cielo preguntándonos qué ocurrió con aquellos gigantes que dominaron la Tierra antes que nosotros. Su extinción abrió la puerta a los primates, y de ellos, con el tiempo, surgió nuestra especie. Cada palabra que decimos, cada descubrimiento, cada pregunta que nos hacemos sobre el universo, existe porque un día los colosos callaron. Hoy, millones de años después, seguimos encontrando sus huesos enterrados en roca endurecida, como si fueran susurros petrificados de un pasado imposible. Y cada fósil que desenterramos nos recuerda que nada es eterno, que el poder más grande puede caer en un instante, y que incluso la vida más imponente puede convertirse en polvo bajo un cielo que cambia sin aviso. Cuando los dinosaurios desaparecieron, dejaron un vacío que la naturaleza volvió a llenar. Y aunque ya no caminan entre nosotros, su legado sigue vivo. Lo vemos en la resistencia de las aves, en la curiosidad humana por desenterrar su historia y en la eterna fascinación que sentimos al imaginar un mundo gobernado por gigantes. Al final, los colosos callaron, pero el eco de su reino nunca se apagó.